Hola, Gusto en saludarte, Beatriz. Qué bueno que nos acompañas. La verdad es que estamos muy contentos de que nuevamente estés acá con Recomienda un buen libro. Estamos bien encantados y por ahí, pues bueno, emocionados de que nos acompañes. Ya irás viendo el gusto por la lectura que tuvimos y bueno, vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. claro, feliz. Muchas gracias, amigos de Recomiendan un buen libro. Buenas noches. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañe nuevamente Beatriz Rivas con su novela más reciente, Voces en la Sombra. Sin más preámbulo, vamos a las preguntas y vamos entrando en materia. Beatriz, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Bueno, ya saben que ustedes son mis favoritos. Gracias. Pues ya, Gis, adelante. Muchas gracias, Víctor. Beatriz, qué gusto saludarte nuevamente. Tengo tu libro firmado, de verdad que aprecio mucho haberte leído, porque además de que siempre tienes una forma de escribir que nos llama para continuar, de verdad que nos tenías al filo de la banca viendo todo, leyendo todo esto. Y yo soy muy de subrayar, me decías por ahí que te gustaba leer, que era lo que nos llamaba la atención, y creo que a mí me daría pena que vieras qué es lo que me llamó la atención. La verdad es que hay muchas cosas muy padres, muy interesantes. Y bueno, pues más que nada mi pregunta es, quisiera saber cuál fue tu proceso, cómo hiciste para conseguir la información, tanto de una mujer como de la otra mujer, y hacer que esto convergiera de alguna manera en un punto en donde las dos historias pues tienen coincidencias y finalmente a una distancia de 100 años, pues todavía traemos, o más de 100 años, todavía traemos pues muchos temas que parecieran que pues ya se erradicaron, machismo, pues que se tienen que pues una mentalidad más abierta y pues al final pues pareciera que no. ¿Cómo hiciste para que pudieras conseguir toda esa información y plasmarla en este libro? Pues Muchas gracias. la información, la verdad no fue tan difícil. Afortunadamente vivimos una época en que hay libros electrónicos, en que puedes pedir libros de todos lados. Sí, sí es caro, pero afortunadamente hay mucho, sobre todo de Víctor Hugo. O sea, de hecho creo que nuestro problema hoy en día es ver qué de todo lo que se ofrece es lo que debemos leer y seleccionar. De Víctor Hugo hay muchísimas biografías. Afortunadamente encontré también, creo que es el material más valioso, toda la correspondencia. O sea, todas las cartas que le escribió Víctor Hugo a Juliette, las de Juliette a Víctor Hugo, cartas en general de ellos dos, el diario de ella, el diario de él, y también que es una maravilla de libro. No saben qué bonito es si lo pueden conseguir, aunque es un libro muy grande y muy pesado y muy caro, pero vale la pena el diario que le escribió François Mitterrand a Anne Panjot durante 7 años. Es una belleza de libro, más todas las cartas de François Mitterrand también en Panjot que están publicadas. O sea, una vez que elegí el tema y a los personajes y me puse a buscar, sí salió mucho material. Tuve la fortuna, bueno, de ir a París un par de veces en estos 2 años. Entonces, ahí también fui en búsqueda de libros a comprar todo lo que encontré. Una sobrina mía porque yo no sabía bien en ese momento cuando empecé a comprar todo que Mazarin era novelista y tenía libros publicados de su papá. Entonces una sobrina mía que estaba en París me hizo favor de irlos a buscar. De 3 que le encargué regresó con 2. Entonces, bueno, tuve la fortuna de tener muchísimo material disponible. De hecho, yo creo que lo que me faltó fue tiempo. A veces me desesperaba ver tantos libros y yo ya queriendo escribir y todavía no alcanzaba a subrayar todo el material que tuve. Entonces, en cuanto a la pregunta del material, pues eso realmente no me fue, bueno, tengo la fortuna también de que hablo francés, porque yo creo que gran parte de estos libros no están traducidos, entonces, pude leerlos, ¿no? En cuanto a las coincidencias, pues ahí fue la vida la que me las dio, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a escribir pensé que iba a encontrar muchas coincidencias entre ellas y me di cuenta que no, que entre ellas hay muy poco. No se parece nada Anne Panjot ¿cómo se llama? Juliette Rouet. O sea, si ustedes lo vieron, son mujeres muy
distintas, pero me encontré la maravilla de coincidencias entre Mitterrand y Víctor Hugo. Impresionante, ¿no? A tal grado que de pronto dije, no puedo más que ponerlos a platicar y de ahí sale este capítulo en que lo siento, entre comillas, ¿no? A los dos en un café con vista al Sena para que se cuenten, pues todo en lo que coinciden en sus vidas. Entonces yo creo que esas coincidencias, pues sí son coincidencias, pero que me dio la vida, o sea, al escoger estos personajes sin saber nada de ellos, porque bueno, pues, yo creo que sabía lo que ustedes sabían también antes, ¿no? Pues que Víctor Hugo era escritor y que François Mitterrand había sido el presidente socialista francés y punto. Entonces, realmente la historia de ellos dos se fue construyendo casi sola. Y en cuanto a tu tercera pregunta pues, cómo estamos en este momento en comparación a hace tantos años, pues yo creo que estoy segurísima que muchos hombres y mujeres se pueden reconocer en estas historias. O sea, podemos decir, qué horror cómo trataba Víctor Hugo a Juliette. O sea, el no dejarla salir a solas, el no dejarla abrir su correspondencia. Pues creo que lamentablemente hay muchas, sobre todo mujeres, porque pues así es, ¿no? En que igual no salen de su casa a menos que salgan con el marido o con el amante o con el novio y seguramente les revisan ya no la correspondencia, pero sí el celular y se meten a sus mails para vigilarlas. O sea, creo que el amor nos hace hacer muchas tonterías a los seres humanos, algunas maravillosas, algunas tonterías muy bonitas, pero otras es pues aceptar este tipo de trato como el que tenía Víctor Hugo con Juliette, que en esa época podría parecer normal y creo que lamentablemente sigue sucediendo hoy, seguramente en muchas relaciones. Y pues sí, no nos gusta aceptarlo, pero bueno, yo de hecho tengo una amiga que ya se divorció, pero que su marido la tenía muy bien cuidadita y le tenía un chofer que realmente era un vigilante y no podía salir sola. Y eso pasó hace 10 años, ¿no? Entonces creo que sí, pues seguimos eh, atrasados y seguimos pareciéndonos en esencia a esas relaciones de hace pues 50 años y de hace 150 años, ¿no? No sé si te contesté las tres preguntas porque después se me olvidan. Sí, muchas gracias, Beatriz. Amanda, adelante. Hola Beatriz, buenas noches. Qué belleza de libro. O sea, realmente no lo leí, me lo devoré. Me encantó que hubieras escrito aquí en Tepoztlán. Yo vivo en Tepoztlán y dije, bueno, algo tengo en común con ella. Pero mi pregunta va en ¿por qué la mayoría de tus libros o muchos de tus libros hablan de amantes? Yo te decía en el desayuno, pues sí, la vida de las amantes es muy triste, no los tienen cuando quieren, si están enfermas y el marido está con su familia, pues qué pena me da, no puedo ir, pero ¿qué hay en ti? ¿Qué te mueve por ahí para escribir tanto sobre estos temas? Fíjate qué chistoso, Salud. porque esa pregunta, perdón, tengo una tos de perro, gracias. Esa pregunta ya me la han hecho varias veces y lo chistoso es que no escojo el tema de las amantes. O sea, por ejemplo, cuando no sé si leyeron Dios se fue de viaje, que son Madame du Châtelet y Gerda Taro. Yo a Madame du Châtelet me la encontré en un museo, en la Biblioteca Nacional en París, en una exposición. Entro y decía Madame du Châtelet, mujer de ciencias o algo así de la exposición. Entro a la exposición y me encuentro con una mujer que digo, wow, qué mujer, de las primeras científicas de Francia, yo no la conocí, entonces empiezo a ver la exposición, sus aparatos de medición, y de pronto me encuentro una carta que le escribe a Voltaire, y a la hora de investigar más, yo quería escribir sobre ella, me doy cuenta que resulta que fue amante toda la vida de Voltaire. Pero si no hubiera sido amante de Voltaire, igual hubiera escrito sobre ella, de ella y su esposo, porque estaba casada. Lo mismo me pasa con Gerda Taro, que la conocí también en una exposición. Y esta novela nace cuando voy al Museo de Víctor Hugo y veo un cuadro en uno de las habitaciones, es la casa donde vivió Víctor Hugo, no sé si alguno la conoce, que si no hay que irla a ver, en la Place de Bosch, es un museo muy chiquito. Veo un cuadro que yo dije,
¿qué mujer? Una mujer, es un cuadro de una mujer mayor, que se ve mucho mayor de lo que era, porque tenía 70 años, pero parecía de 98, con una mirada entre melancólica, de derrota, que yo dije, ¿quién es? Y dije, seguro es Adele, la esposa de Víctor Hugo. Hasta dije, wow, por fin voy a poder escribir de una esposa. Y a la hora que me acerco dice Juliette Drouet. Yo dije, ¿quién será esta señora? Ni idea. Pero seguí viendo el museo y de pronto decía en alguna fotografía, ¿no? Esta es la casa de Juliette Drouet en, ay, ¿cómo se llama? ¿Dónde se fue de exiliado Víctor Hugo, hombre, en esta isla inglesa? Bueno, X. Dice, en el comedor de la casa de Juliette, Víctor Hugo escribió Los Miserables. Y empiezo a ver el nombre de Juliette por todos lados en la casa. Entonces bajo a la librería del museo y digo, les pregunto, oigan, ¿tienen algo de Juliette Drouet? Pues yo quería saber quién era. Y claro que tenían. Compro el libro y pues me entero que fue amante de Víctor Hugo. Y yo decía, no puede ser, o sea, otra vez un amante. Yo no quiero escribir sobre un amante. De hecho, me resistí mucho en esta novela precisamente por eso, porque otra vez eran amantes, pero no las busco. O sea, al revés, de veras, cuando vi el cuadro dije, "¡Ah! Seguro es Adele". Yo no sabía de Juliette, no tenía ni idea quién era, pero sí sabía que Víctor Hugo había estado casado con Adele Fouché, y de hecho tuvieron una hija Adele. No sé si vieron esta película de Adele Ash con Isabella Gianni, que es una película sobre la vida de la hija de Víctor Hugo. Por eso sabía de la esposa. Entonces, a mí lo que me llamó la atención fue el personaje. Cuando me entero que no es la esposa y que es Juliette, dije no. O sea, agarré el libro, me regresé a mi hotel y dije, pues ahí lo aviento porque no voy a volver a escribir de un amante. Y a los 2 días me voy a una librería, porque siempre me encanta ir a comprar libros. Y en la mesa de novedades encuentro un libro que se llama El último secreto. Y resulta que es de las amantes, bueno, de la última amante de François Mitterrand. Entonces dije, a ver, no puede ser. O sea, otra vez, porque yo no llegué a decir, oigan, por favor, necesito un libro sobre las amantes de alguien. O sea, fui a buscar libros y dentro de 10 que me compré, resulta que sale este libro. Y entonces me acordé del amante de François Mitterrand, de Anne Panjot, porque a mí sí me impresionó mucho, hace mucho. Cuando muere François Mitterrand, se publican en todos los medios fotografías que si ahorita las buscan, las van a encontrar, que está el ataúd de Mitterrand, ya no era presidente, pero está el ataúd con la bandera francesa, y atrás del ataúd estaba Daniel, a quien yo sí conocía, pues era la primera dama, con sus hijos, y al lado Anne Panjot con su hija, los 5 formaditos, así como si fueran la familia perfecta. Entonces yo me acuerdo que me sorprendí cuando dije, a ver, ¿cómo? Ahí están en este entierro oficial la amante y la esposa. O sea, yo siempre pensé que el matrimonio de Daniel y Mitterrand había sido un matrimonio, digamos, normal. Yo pensé que vivían en el Palacio del Elíseo como todas las parejas presidenciales francesas y no. Entonces, de pronto me encuentro estas 2 mujeres casualmente en el mismo viaje con diferencia de 2 días, y por más que me resistí, acabé, a la hora que empecé a estudiar sus vidas, y sobre todo los hombres, porque también son hombres muy interesantes, dije, no, pues tengo que escribir de eso, pero realmente no lo busco. O sea, no me interesan las amantes, me interesan los personajes. A mí lo que me gana es un personaje. Igual en mi primera novela, de Laura sin diosas, cuando me entero de Lu Andrea Salomé, que fue la primera psicoanalista, que fue novelista, que fue una mujer pues muy adelantada a su época, dije, wow, y a la hora de empezar a investigar, pues me entero que fue amante de Rilke, amante de Nietzsche, alumna de Freud. Entonces, por eso salen los temas, pero realmente yo lo que escojo son a los personajes. Y pues yo creo que resulta que todos los personajes interesantes tienen amantes, pero pues eso ya es por casualidad. Ok, gracias. A Buenas ti. noches. Nela, Ah, adelante. Un segundo en lo que toma agua Beatriz. Gracias. Listo. Buenas noches, Beatriz, un gusto volver a verte. Mira, mi pregunta es acerca de unos datos curiosos que nos regalas en el libro y no me queda duda de que dentro de tu investigación que realizaste, la verdad qué curioso que nos hayas regalado el hecho
de que todas las mujeres compartían 19 años, ¿no? O sea, como que esa parte de la numerología las marcó. Entonces, si tú no lo hubieras mencionado, yo creo que nadie se hubiera dado cuenta. Entonces, ¿cómo fue para ti llegar a descubrir ese dato? Y, o sea, porque el hecho de que tú hayas conectado la vida de Víctor Hugo con la de Mitterrand, pero es demasiada esa coincidencia de de esta edad numérica. Y el otro es también la diferencia de edad, ¿no? Esa parte de que cómo en esa época puedes considerar eh, una relación normal y actualmente a lo mejor puedes decir, oye, es que se llevaban 27 años de diferencia, ¿no? Y actualmente, o sea, no es algo morboso, nos regalas una novela totalmente interesante, intelectual, en donde es una relación compleja, pero se nos olvida completamente esa diferencia de edades que ellos tienen. Este, perdón, perdón. Ay, Dios mío, llevo un mes con tos y no se me quita. Bueno, de la diferencia de edad, deja constar la segunda, pues sí, hay muy poca diferencia de edad entre Juliette y Víctor Hugo, pero sí es impresionante los 27 años de diferencia entre François Mitterrand. Peor todavía, el libro que yo encontré en la librería que les digo que se llama El Último Secreto, es de la última amante de Mitterrand, aunque siempre siguió con Anne. Anne, digamos que era realmente como su esposa, ¿no? A la que le llevaba 50 años. O sea, él tenía 70 y cacho, y esta chava, que no sale su nombre porque es una historia que le cuenta un periodista, y él le inventa un nombre porque ya no quiere darse a conocer, creo que le pone el nombre de Claire. Era estudiante de Derecho cuando él era presidente. Imagínate, ahí sí se llevaban 40 y tantos años, ¿no? Pero yo creo que en personajes, esta mujer, como nada más sale su historia, no sé bien ni quién es, ni a qué se dedica ahora, ni nada, pero cuando tú estudias la relación entre Anne y François, creo que se te olvida la edad. O sea, realmente eran como almas gemelas, eran el uno para el otro. Ahora tenemos el ejemplo contrario también en Francia, ¿no? ¿Cuántos años le lleva Brigitte a Emmanuel Macron? No sé si 20 o 23, y es al revés, ¿no? Ella es la mayor, pero tú los ves juntos y no se nota la diferencia. Y no solo hablo de físico, porque físico tampoco se nota. Yo creo que si hay relaciones, digo, mientras ambos sean adultos y sean relaciones consensuadas, obviamente, en que la edad no importa. Hay unas que sí dices, esto no puede ser, pero yo creo que en este caso, como que los cuatro personajes no tienen edad. Y parece además, llega un momento en que los cuatro personajes podrían estar viviendo en el mismo siglo, o sea, podrían estar caminando por las mismas calles, ¿no? Creo que el concepto de la edad se borra cuando hay un encuentro así tan, no sé cómo calificarlo, pero tan, pues no sé si puro, como de almas, ¿no? Entonces creo que aquí la edad no importa. Y tu primera pregunta se me acaba de olvidar. Que era Del como, 19 ya me acordé. Pues lo que pasa es que a la hora que investigas, porque yo para escribir esta novela, pues me eché 30 libros, y entonces a la hora de hacer fichas, de pronto sí me saltó el 19, y dije, a ver, empiezas a hacer pues todos tus apuntes, y la hija de Víctor Hugo se muere a los 19. La hija de Anne se muere de Juliette se muere a los 19. 19 años pasa en la cárcel Jean Valjean, ¿no? En Los Miserables, y creo que justo además 19 años se tarda en escribir el libro de Los Miserables. Y así, a la hora que empezó a saltar, dije, ¿qué cosa? O sea, es impresionante. A los 19 años sale a la luz Mazarin, cuando el Paris Match le toma esta famosa fotografía. Entonces, digo, lo quise poner porque lo vi en mis apuntes, de pronto me di cuenta y se me hizo algo interesante que, claro, no quiere decir nada, porque pues sí, finalmente creo que es pura casualidad, pero no quise dejar de ponerlo para que fuera muy notorio, porque a mí sí me impresionó que, pues ya les dije cómo escogía los personajes, que realmente las escogía ellas, ¿no? Pero cuando me di cuenta la cantidad de coincidencias entre los dos hombres, dije, no puede ser. O sea, es como too much, ¿no? El que lucha contra la pena de muerte
es Víctor Hugo durante toda su vida y quien quita la pena de muerte en Francia es Mitterrand. El que lucha por la Unión Europea es Víctor Hugo y quien firma el Tratado de Maastricht es Mitterrand. O sea, el hecho de que los dos eran hombres que caminaban muchísimo y que cuando tenían que reflexionar lo tenían que hacer caminando. Su amor por la buena comida y el vino, que digamos, bueno, tal vez eso lo tenemos muchos, pero por la arquitectura, por el arte, su sensibilidad. El hecho de que François Mitterrand, él soñaba con ser escritor y Víctor Hugo soñaba con ser político. Y digamos que se cruzan o sea, a la hora de investigar son tantas las casualidades, además de lo del número 19, que dije, ni modo que no las ponga, ni modo que no las haga evidentes dentro de la novela. Entonces, bueno, creo que sí son solo casualidades, pero casualidades que valen la pena, que hacen que la novela sea más novela, pues no sé si me explico, y que no quería dejar de hacer notar. Pues muchas gracias por tu buen ojo y incluir ese detalle. Gracias. A ti. Norma, adelante. Hola, Beatriz. Oye, pues felicitarte porque nos has regalado un librazo. Yo la verdad es que, al igual que Amanda, me lo devoré. Eran datos tras datos tras datos, todos súper interesantes. Como bien dices, Víctor Hugo fue un hombre de avanzada al estar ya pensando en una moneda común, viaje entre países europeos sin tener que pasar aduanas. La verdad es que aprendí muchísimo. La fundación del Museo de Orsay. La verdad es que, bueno, me encantó tu libro. Yo tuve la oportunidad hace 2 años de conocer la isla de Guernsey, donde se fue a exiliar Víctor Oye, Hugo. qué envidia porque yo no pude ir. Bueno, pues tienes que ir, porque el pueblo realmente está dedicado a Víctor Hugo. Tienen todo un parque con estatuas en su honor. La casa es preciosa. Yo no entré hasta, digamos, no hice el recorrido porque hay que hacer, les paso el dato, hay que hacer cita para poder hacer el recorrido turístico. Nos dejaron entrar como al vestíbulo nada más y bueno, es hermosísimo. Creo que vale la pena una segunda vuelta para conocer la casa y visitarla por completo. Yo quiero preguntarte, ¿cómo fue que encontraste tu voz narrativa para irnos hilando las dos historias? Ir brincando de unas cartas a otras, de fragmentos del diario. ¿Cómo te encontraste ahí tú como narradora? Mira, yo creo que lo que me ayudó fue que yo quería, parte de por lo que no quería hacer esta novela, además de que era otra vez Las Amantes, es porque tenía una novela muy parecida en Dios se fue de viaje, que también eran las historias de Madame du Châtelet y Voltaire y Guerra Taro con Robert Capa, con 200 años de diferencia, 1730 a 1930. En esa novela hay un capítulo de 1700, 1900, voy así, y nunca se juntan los personajes. Entonces dije, no puedo caer en lo mismo. No puedo hacer un capítulo de Víctor Hugo y el siguiente capítulo de Mitterrand. Un Víctor Hugo, Mitterrand. Entonces dije, ¿cómo le hago para que mi novela no se parezca a mi otra novela, ¿no? Para no hacer una especie de autoplagio. Entonces se me ocurrió, eso sí es ficción, poner a Anne Panjot, que llega al museo, ve el cuadro, o sea, digo, lo que me pasó a mí, esa atracción por el personaje, hago que le pase a Anne para que sea a partir de ella, o sea, aunque es un narrador omnisciente, Anne nunca habla en primera persona, pero aunque es un narrador omnisciente, todo lo vemos a partir de la mirada de Anne. Entonces dije, ¿por qué no pongo justo a Anne a que se obsesione con la historia de Juliette? ¿Por qué? Porque ella está viviendo exactamente lo mismo. Entonces, es Anne la que nos va como contando todo. Y lo que traté de hacer, pues, a la hora de ver la investigación y ver tantas coincidencias, también todo se me facilitó. Entonces era, pues, esta escena que tú has de haber visto mejor que todos nosotros porque conoces la isla, ¿no? Cuando va Anne a conocer la isla y la casa, pues fue muy fácil
entrar a las escenas de Víctor Hugo y Juliette precisamente en esa casa. Y cuando hablo de la Unión Europea, pues me fue muy fácil saltar del capítulo en que planta este árbol, que pues ahí existe, no sé si lo llegaste a ver o no, pero pues ahí está, en el jardín de la casa, y unirlo con Mitterrand firmando el tratado de la entrada de Francia a la Unión Europea. Entonces, yo creo que la misma información y los mismos personajes me fueron llevando de la mano. O sea, me era muy fácil ir uniendo las historias y saltar de una historia a la otra. Por ejemplo, igual cuando me entero todo lo que hizo Víctor Hugo contra la pena de muerte, entonces ya después puse pena de muerte y resulta que es Mitterrand quien la abole, se dice, de abolir, pues sí, ¿verdad? Quien la abole, qué feo se oye. Bueno, Bueno, entonces, él la abolió, así lo ponemos más fácil. sí, exacto. Entonces dije, pues voy a ver qué se publicó en esa fecha y ahí salen pues, todos los periódicos de la época, lo que se decía. Entonces dije, bueno, pues, o sea, me fue muy fácil ir uniendo las escenas porque la propia historia de los personajes me fue poniendo el camino y me fue guiando, pues. Pues déjame decirte que fluye muy bien. La verdad es que uno va aprendiendo página tras página de tantos datos súper interesantes. Te felicito, la verdad, tu libro es un 5 estrellas para mí. Muchas Muchas, felicidades. muchas gracias. Samantha, adelante. Hola, buenas noches, Beatriz. A mí también me encantó muchísimo tu libro. La verdad es que me gustó muchísimo cómo manejas las dos historias. Amé particularmente la plática de Víctor Hugo con, ah, no sé cómo se pronuncia Mitterrand. Entonces, la verdad es que me gustó muchísimo ese capítulo, particularmente me gustó. Y bueno, aprovechando un poquito que te pregunto esta norma sobre la estructura de la historia, a mí me dio un poco de curiosidad los nombres de algunos capítulos, que eran como extractos ya del texto, ¿no? Y era lo que te iba a preguntar, se me hizo como muy curioso y la verdad acertado, ¿no? Me encantó tu historia. Como por qué fue esa elección. Justo en algún lado lo pongo, en la novela pongo que los capítulos se llaman o sea, son frases que se escribieron en las cartas o François Mitterrand o Víctor Hugo. O sea, cada Ah, nombre de capítulo, no sé si lo puse en los agradecimientos, en algún lado ay, ¿dónde lo puse? ¿Nadie se acuerda? Si en Creo que algún sí lado está hasta pongo, atrás, donde pones, creo que nota de la autora o algo así dice. y en algún lado sí pongo ahí En aclaración, me parece. aquí está. Los títulos de los mm, capítulos son frases que le escribió François Mitterrand a Anne Panjot en sus cartas o Víctor Hugo a Juliette Drouet en su correspondencia. Es que había tantas frases, a mí me pareció maravilloso. Es otra de las coincidencias, ¿no? Porque François Mitterrand quería ser escritor y no lo fue, y podía haber sido un mal escritor, pero era un gran escritor. O sea, leer las cartas que le escribió a Anne, digo, muchas son muy cursis, pero bueno, las cartas de amor yo creo que en general son muy cursis, pero había tantas frases que yo quería incluir, no saben la cantidad de frases que tuve que dejar fuera, porque pues esto era una novela, ¿no? Si quieren leer las cartas, pues mejor se van directo a las cartas. Entonces, de muchos de los subrayados, de pronto dije, pues le voy a poner a cada capítulo el nombre, una de estas frases que tanto me impresionó y tratando de que tuviera que ver con el contenido del capítulo. Obviamente, si se fijan, cada título del capítulo después se incluye en el cuerpo del capítulo en negritas. ujú. Entonces, pues yo creo que todo esto no lo van, digo, no sé los demás escritores, hay escritores que antes de escribir tienen ya muy bien pensado exactamente a dónde van, de qué se trata cada capítulo. Yo lo voy construyendo conforme voy investigando. O sea, de pronto se te ocurre, dije, ay, pues le voy a poner a cada capítulo una frase de las que me impresionaron. Y ya que había puesto la frase, dije, ay, ¿por qué no incluyo la frase en el cuerpo del capítulo? Y realmente, pues así salió. Ay, no, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Ricardo, adelante. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches.
Ya no pude estar con ustedes el día del desayuno porque mi hija tuvo una complicación con su auto y me tuve que salir corriendo, pero es un honor estar contigo en esta noche. Me acaba de ganar Sam mi pregunta, porque estos paralelismos y este traslape de planos que hay en tu narrativa y que además refuerzas el título con las negritas, a mí se me hizo un recurso maravilloso porque se te queda más grabado el capítulo y se te queda más grabado la historia. Bueno, ya la contestaste, ya no te voy a hacer esa pregunta, pero hay mucha poesía dentro de tu, bueno, yo lo llamo así, ¿no? Es dentro de todo lo que tú pones. Y hay una frase que para mí se me hizo maravillosa, cuando dos pieles se hablan de manera tan directa, las palabras huyen. Hijo, me dejó helada la piel, me quedé muerto en esa frase y los comentaba en los foros que tuvimos previamente para esto. Cada una de estas frases las fui acumulando y las tengo ahorita grabadas en el libro porque también soy de rayarlo. Entonces, pues me ganaron la pregunta, pero sí quería hacer mención de esto. Hay mucha poesía en tu libro, independientemente de toda la historia tan fuerte que es. Y yo nada más quiero agradecerte habernos regalado esta historia. Muchas gracias. Y yo sí creo, bueno, hay muchas frases poéticas que no son mías. Yo creo que hay poesía porque ellos escribían también de manera poética, entonces un poco te contagias, ¿no? Claro, Tanto claro. Víctor Hugo como Mitterrand, como Juliette. Fue también Juliette, no tanto, pero también bueno, Juliette era así casi de cortarse las venas cada 13. Hay cosas que yo digo, no puede ser cómo escribí estas cosas, Dios mío. ¿No? Cuando casi dice, soy como un perro, patéame si quieres. Yo decía, ay, no, por favor. Pero sí, hay mucha poesía también gracias a ellos. Lo que sí hice, obviamente, es todo lo que ellos sí escribieron, lo puse entre comillas. Entonces, bueno, ahí pueden distinguir cuáles son las frases que sí son mías y cuáles son las que ellos dicen, ¿no? Porque no me podía apropiar así nada más de sus palabras como si fueran mías. Entonces, todo lo que está entrecomillado son frases de ellos. Claro. Pero sí uno como autora, pues de tanto leerlos, porque también pues de ahí saqué sus voces. Claro. O sea, no podían hablar de la misma manera Juliette y Anne. Entonces, me empapé de las cartas de Juliette para tratar de lograr más o menos su voz, igual que me empapé de la manera de hablar de Mitterrand y de Víctor Hugo. Y pues de ahí un poco te queda, ¿no? Te queda ya como este aliento poético que traté de respetar en toda la novela, pero qué bueno que te gustó. Después pásame las frases que subrayaste porque está interesante ver cuáles te gustaron más. Con todo gusto, yo te las mando. Te agradezco muchísimo por el libro y disfruté muchísimo la lectura. Gracias, qué bueno. Alex, adelante. Muchas gracias. Pues yo también disfruté muchísimo la novela, Beatriz. Como sabes, yo soy tu fan y he leído todas tus novelas y las que has escrito a cuatro manos y todo. Yo disfruté muchísimo Voces en la Sombra, porque lo que más me gusta, o sea, es este recurso de la ficción histórica, ¿no? O sea, de poder disfrutar una novela extraordinaria y también aprender y conocer de personajes que ni idea, ¿no? Eso yo lo disfruté muchísimo y la parte que más, bueno, me gustó de esta poesía de los entrecomillados que ponías, pero yo quería preguntarte, ¿qué tanto te costó como colocarlos entrecomillados para que la novela fluyera? ¿Me entiendes? O sea, porque pues tú viste las cartas y leíste las cartas y te documentaste toda esta comunicación epistolar que tenían los personajes, pero ¿qué tanto te costó y qué tanto le adaptaste? Porque al final sí dices, pues los entrecomillados son de ellos, pero se adaptó un poquito para que fluyera la novela, ¿no? Así también lo aclaras. Pero me gustaría un poquito, mencionabas un poquito de esto, pero ¿qué tanto adaptaste y qué tanto te costó? ¿Cómo hiciste para que embonara? Es que la novela fluye de una manera muy bonita, entonces no, me gustaría como que nos contaras de esto. Pues mira, lo que pasa es que, hijos, si hacer una novela es todo un problema, pero digamos que iba formando cada capítulo, o sea, ya desde el nombre del capítulo yo ya sabía dónde iba, qué tema iba a tratar en ese capítulo,
Y entonces vas redactando y de pronto dices, híjole, yo leí una frase que aquí quedaría perfecto. Entonces me iba a mi cuaderno donde había hecho todos mis apuntes y ahí sacaba la frase, casi, ¿no? Y la vas colocando, obviamente ahí sí, entrecomillado. Entonces es como, y a veces acababa el capítulo que tal vez tenía 5 cuartillas, pero a la hora de releerlo decía, no, a ver, aquí le falta. Entonces buscabas más en algún libro, decías, a ver, voy a ver qué opinan de tal tema. Entonces sí es como que lo vas engordando poco a poco cada capítulo, ¿no? Tienes como un borrador, como una guía, y después la vas rellenando, digamos, ¿no? Sabes qué quieres decir, qué tipo de escena, cómo los vas a poner tal vez a las 2 parejas en la cama. Entonces ahí te acuerdas de alguna frase erótica que se dijeron y corres a tu cuaderno. Bueno, yo por lo menos la investigación es chistoso. Yo no puedo hacer la investigación en la computadora. La hago, o sea, me pongo el libro ya subrayado y lo voy transcribiendo, pero a mano, en un cuaderno. Entonces lo que hacía es tener mi cuaderno, más o menos dividido por temas, ¿no? Lo de Juliette, lo de Víctor Hugo, lo de... Entonces, hijo, Víctor Hugo aquí tiene algo que quedaría perfecto para esta escena. Entonces lo buscas, a veces es un relajo porque no lo encuentras, pero si no pones, o sea, yo pongo en mi documento, aquí entra frase de Víctor Hugo y en algún momento que aparece, pues ahí la avientas, ¿no? Y sí, para que quede, muchas veces si lo incluyes en el diálogo, tienes que modificar un poquito la redacción para que quede en el diálogo, pero fueron las menos. O sea, tal vez, por ejemplo, si la frase es en pasado y en ese momento el Víctor Hugo está hablando en presente, pues lo pones en presente la frase, pero vaya, el sentido es el mismo. Ya. Entonces, eso es más o menos lo que fui haciendo. Y después de leer tanto y te empapas tanto que sí dices, híjole, esto tiene que estar aquí y aquí yo leí algo de tal persona, entonces pues vas corriendo a ya sea libro. Sí es mucha chamba porque pues a veces no la encuentras. Es un relajo, ¿no? Entonces te desesperas y a veces y dejas el espacio y si no la encuentras, pues ya ni modo, buscas otra, pero sí es un proceso de edición que sí toma mucho tiempo. Ya. No, pero el resultado final es excelente, o sea, maravilloso. Y también como tú como autora podrás tener una opinión en la novela de los personajes, pero ya cuando la lees, o sea, mi punto es como que no hay un juicio de valor respecto a lo que ellos hicieron, o sea, tú planteas y listo, ¿no? O sea, porque hoy uno puede leer y decir a esta Juliette cómo permitió, o sea, pero no se plasma ahí, ¿no? O sea, ves a personajes de carne y hueso que viven, que sienten, que se enamoran, apasionados, intensos y ya, pero no se ve el juicio de la autora, como a veces en otras novelas se va al autor y dices, ay, no, pues, o sea, aquí no, o sea, esa neutralidad que tú como escritora mantienes respecto a la vida de los personajes, y es algo que he visto, o sea, en tus novelas, a mí eso me encanta y lo disfruto mucho. Es que yo creo que los autores no debemos juzgar, o sea, esa es mi Claro, opinión personal. O sea, para mí es más valioso, en vez de que un actor me diga, Juan era un idiota, por decir algo, ¿no? Pones a Juan actuando como idiota, o Juan era muy inteligente, en vez de decir Juan era inteligente, pones a Juan haciendo acciones o diciendo cosas que el lector sea el que diga, wow, qué inteligente, o wow, ¿cómo puede ser posible que haya sido Víctor Hugo, ¿no? Un perfecto misógino, o dices, no puede ser que Julieta haya dicho eso, o sea, pero el chiste es que el lector lo diga y claro, no que lo diga el autor. claro. En todo caso, puedes poner, si a fuerza quieres poner un juicio, tuyo lo puedes disfrazar como si fuera el juicio de uno de los personajes. Pero para mí un narrador o un autor que juzga, le quitas tú mismo valor a tus propios, bueno, primero estás menospreciando a tus lectores de que ellos no pueden llegar a esa conclusión por sí solos y le estás quitando valor a tus personajes, creo. O sea, Ya. dices que los personajes solitos plasmen quiénes son sin que el autor lo tenga que explicar. Ya, ya. No, pues me encantó, la disfruté muchísimo, felicidades y pues ya, yo disfruto mucho tus letras. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti. Alberto, adelante. Gracias, Víctor. Beatriz, un gusto saludarte. Creo que estaría de más decir que disfruté tu libro, creo que todos lo hicimos y por eso estamos aquí. No. Está el El micrófono, sí. de Amanda. Ujú.
Este, fíjate que, bueno, y te iba a preguntar de la estructura, que creo que dentro de la novela es la parte más complicada, pero ya lo explicaste en tu participación anterior. Creo que esa es la parte más difícil del libro y creo que es lo que más nos motiva, cómo se van entrelazando las historias, etcétera. Eh, yo no me pude devorar el libro porque la verdad es que como soy bastante inculto, iba entrando, investigando a fulanito, a fulanita, quién era, qué hacían. Entonces, entre que entraba a la computadora a conocer a los personajes, etcétera, me tardé mucho leyéndolo. Y a lo mejor por eso no me gusta mucho la novela medio histórica, pero realmente lo disfruté mucho. Y tenía yo dos, bueno, creo que escribir este libro fue un tema de juego de memoria y paciencia. Felicidades. Y tengo dos preguntas para ti. Fíjate que no encontré nada relacionado con Alexis, ¿no? No sé si el personaje se inventa para darle una fuerza, una salida a Anne, o realmente existió. Y, y si realmente Anne, entiendo que no lo dirige, pero el proyecto Orsay, a mí el Museo Orsay me parece una belleza, ¿no? Soy un enamorado del impresionismo y el museo está hecho un encanto, ¿no? Entonces, tercera pregunta muy rápida. ¿Encontraste algunos? Entiendo que Juliette escribió, ¿hay algo de ella escrito? A ver, te consto la tercera porque después Sí. Juliette no escribe novelas, o sea, ella solo escribe muchas cartas, que sí las tengo todas, Ok, porque aparte las guardaba y ahí están las cartas. Y escribe un texto que usa Víctor Hugo para Los Miserables. Víctor Hugo le pide que escriba su experiencia en el convento. Entonces, eso que ok. escribió Juliette lo usa él para el personaje de, no es Cosette, ay Dios mío, la madre soltera, que no, ahorita no me acuerdo cómo se llama, qué horror, en Los Miserables. Entonces, sí, se inspira un poco en Juliette para ese personaje y le pide que escriba su experiencia en el convento. Entonces, eso es lo único que escribió Juliette, porque realmente Juliette no escribía. Ok. Era secretaria y copista y le daba algunas observaciones a Víctor Hugo, pero no era escritora. De hecho, sus Fantine, no creo, sí creo que es Fantine, ¿verdad? Y sí, exacto. Y se me fue la onda de Juliette. Sí, que Y no de hecho, escribe, ya sí. me acordé, de hecho escribía bastante mal, o sea, muy cursi, en las cartas de repente dices, ay, Dios mío, por favor, ¿no? Hasta me costaba Pero trabajo escoger qué poner porque sí dices, no puede ser las cosas que decía. Y las otras dos preguntas, obvio, ya se me la del olvidaron. proyecto de Orsay de Anne, y si Ah, existe Anne sí Alexis estuvo también. muy involucrada. De hecho, el día que inauguran el Museo d'Orsay, ves al presidente Mitterrand, hay otras tres personas y una de esas es Anne. Mm. Anne fue de las principales promotoras, o sea, Anne del Louvre, cuando está en el Louvre, empieza con el proyecto del Museo d'Orsay y dicen que en gran parte gracias a ella se logra el museo, porque pues obviamente porque ella tenía una ligera influencia en el presidente, que en esa época pues no se sabía, pero sí lo presiona mucho para casi que él acepta hacer el museo por ella, Oh. entre comillas, porque él era un hombre muy culto que le encantaban los museos y apoyó muchísimo la cultura, ¿no? En su época se hace la pirámide, en su época se hacen un chorro de grandes obras culturales y arquitectónicas, no solo en París, que es las que más vemos, sino en Francia. Entonces sí, Anne tuvo muchísima influencia y es un proyecto al que le dedicó, no sé si 13 años de su vida, y en cuanto lo inauguraron, trabajó ahí hasta que se retiró. Entonces, sí, vemos esta foto en el que no se están volteando a ver ellos, porque yo creo que todo el mundo se hubiera dado cuenta, pero ahí están, ella es de las encargadas en darle digamos, la visita oficial al presidente cuando se inaugura el Museo d'Orsay. O sea, sí es muy importante su participación en el museo, desde la concepción hasta todo, ¿no? Y en cuanto a Alexis, efectivamente es un personaje de ficción, pero sí inspirado en un muy amigo de Anne, que ahorita no recuerdo el nombre,
pero es un amigo que después dejó de tener importancia. Entonces yo al principio dije, ay, voy a meter a este amigo porque necesito a alguien con quien... Es una mujer muy reservada. Entonces casi no se sabe nada de ella y se ve que sus amigos han sido muy respetuosos, tiene muy pocos amigos, pero muy cercanos, porque nadie habla sobre ella. Es como si fuera un pacto en que nadie habla sobre ella. Y así como tengo todas las cartas de Juliette, de Victor Hugo, de Mitterrand, sus correspondencias, sus diarios, sus memorias, no hay nada de Anne Panjot. Lo único que hay, ella dijo, un gran periodista francés logró convencerla a dar una entrevista en televisión, después la transcribieron y tengo el libro, pero ella dijo, a ver, es la única vez que voy a hablar de mi relación con François Mitterrand porque es algo privado y jamás volveré a hablar de eso. Es una entrevista muy pequeña. Entonces, yo necesitaba alguien con quien ella pudiera hablar, pudiera, un poco para conocer como su fluir psíquico, su parte como más íntima. Entonces, al principio puse a este amigo, que sí existió, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero el amigo después desaparece. Entonces, inventé a este personaje, Alexis, para que fuera como el hilo conductor de la vida de ella, fuera como el lugar al que ella regresa y donde se siente en confianza. Y por eso abro con él y cierro con él. Sí, sí, porque realmente pues los papás es algo muy curioso, ya nada más de rápido, es algo muy curioso como sus papás tan conservadores, ¿no? A lo mejor por ser el personaje que era el amante, ¿no? Pues dan su conformidad, ¿no? A una relación con tanta diferencia de edades, pero bueno, pues un hombre culto, un hombre poderoso, pues siempre a lo mejor lo consideran un privilegio, ¿no? Y pues de alguna manera la respetaba, no era un Víctor Hugo, ¿no? Pues sí, sí, para los papás sí fue difícil. Sí, claro, sí, claro. Si te acuerdas, de hecho, por ejemplo, la abuela nunca se entera que esa niñita que de repente llega con Anne es la hija de Anne. Le dicen que es hija de una amiga de Anne. Porque no solo era que fuera un hombre mayor, yo creo que lo que más les importaba es que estaba casado. O Sí, sea, claro. Eran muy católicos, claro. Sí. estaba, pues sí, eran muy conservadores y estaba saliendo con un hombre casado. No sé si un poco ellos se sintieron en parte culpables porque se conocen por los papás. Sí, sí, que juegan golf, claro. Jugaban golf juntos y de hecho cuando Anne se va a París, el papá le encarga a Mitterrand, por eso no andemos encargando a las hijas, le encarga a Mitterrand a su amigo y creo que la cuidó Claro. demasiado bien, pero sí también Sí, es un hombre, a mí me pasó por lo pronto que yo sabía lo que creo que todos saben de François Mitterrand, pero cuando empecé a leer sobre él dije, no, pues con razón se enamoró esta mujer de él, la verdad a mí se me hace un hombre extraordinario. Entonces yo creo que los papás también fueron seducidos en ese sentido, o sea, por su inteligencia, por su gran cultura, por su mesura, por su carácter, por su manera de ser. O sea, si es un hombre que convenció a todos los franceses, pues ¿cómo no iba a convencer a los papás de Anne? en alguna parte del libro lo mencionas, que era un hombre que sabía seducir a los en corto y en lo público, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, felicidades, seguramente estaremos en espera de las siguientes publicaciones. Claro que sí, gracias a ti. Albert, Hola Beatriz, buenas noches. Pues fíjate que dentro de lo que nos has estado contando y de lo que has respondido, me han surgido algunas dudas, ¿no? Y va mucho con respecto a la forma de cómo escribes, de cómo fue tu investigación. Y por ejemplo, en la parte de Víctor Hugo y Mitterrand, ¿cuáles fueron como tus desafíos, ¿no? Al crearles las personalidades, pues sabiendo que son personajes reales, ¿no? En los que a lo mejor pudiese existir un poco de contrariedad con algunas personas o con algunos investigadores, con algunos historiadores, en entrar en conflicto, decir, oye, ¿por qué dijiste esto si esto no es así? ¿Cómo lograste superar esa parte de decir cómo escribir su personalidad? Pues mira, lo bueno es que hay mucha investigación sobre ellos, ¿no? Entonces, o sea, lo primero que tienes que hacer como escritor cuando escoges tu material es que sí sean escritores serios, o sea, no puedes leer otra novela sobre ellos. Tienes que leer biografías o si lees una novela tienes que saber que ya está novelado.
Es como si alguien va a hacer una investigación de Víctor Hugo y usa mi libro. No debería, pues, ¿por qué? Porque es novela. O sea, puedes sacar la esencia, no te puedes basar en novelas para hacer una investigación. Entonces yo creo que lo primero es saber qué libros escoges y cuando ves que la mayoría de los libros coincide, o sea, si te lees 3 biografías de Víctor Hugo, por decir algo, hay muchísimas coincidencias, evidentemente, ¿no? Entonces te vas al dato duro. Entonces todos coinciden pues en la manera de ser, en la manera de escribir, en su vida cotidiana, en qué les gusta, qué no les gusta. Entonces, pues ya de ahí vas sacando pues los caracteres de tus personajes. Pero sobre todo, donde más están, pues son en sus cartas, porque ahí sí, no es nadie hablando de ellos, son ellos hablando de ellos mismos, ¿no? Ahora también, cuando uno escribe, no siempre dice la verdad, pero es en la manera en que se expresan. Por otro lado, también están las obras de ficción. O sea, François Mitterrand escribió, no escribió ficción, pero escribió varios libros y Víctor Hugo pues escribió también mucho. Entonces yo creo que los libros también hablan de ellos, ¿no? Entonces no es, cuando hablas de personajes históricos, es relativamente fácil saber qué es en esencia lo real, cómo eran. Ahora que está de moda o estuvo la película de Napoleón, no sé si la vieron, hubo muchas críticas justo porque no se apegaba en muchas cosas a los hechos. Y, ay, se me olvidó cómo se llama el director, ay, Dios mío. Bueno, Ridley Scott. Ridley Scott. exacto. Y Ridley Scott justo se defiende diciendo, este es mi Napoleón. O sea, entonces ahí te das cuenta que no es una película con ese rigor histórico, pero pues bueno, pues si te advierten, a ver, es mi Napoleón, no importa. Pero creo que si uno se tiene que atener a esas investigaciones, a esa gente especializada en estos personajes y de ahí ir construyendo las personalidades de cada uno. Ahora, hasta ahorita no sé cuánta gente haya leído mi novela y no sé si de repente si salga uno a decirme, oye, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que es súper especialista en Víctor Hugo, igual me dice, oye, aquí metiste la pata. Ahora, yo leía Vargas Llosa sobre Víctor Hugo, vi videos de Vargas, o sea, sí tienes que investigar muchísimo de tus personajes. Y cuando hay cosas que no estás segura, que un autor dice una cosa y otro dice la otra, una de dos, o escoges la que te parezca más seria o la que le convenga más a tu novela, o no pones eso, para no arriesgarte a meter la pata, ¿no? Yo Gracias. normalmente lo que hago es que si es algo importante que sí quiero incluir, elijo la que le haga más, o sea, la que se parezca más a mi personaje, la que Gracias. haga más sentido dentro de mi novela. Y ya por último, ¿es posible ser infiel sin dejar de ser leal? Pues yo creo que sí, pregúntales a Víctor Hugo y a Mitterrand. O sea, fíjate, es muy chistoso porque yo creo que los dos le fueron muy infieles a su esposa y a su amante, porque o sea, tenían a la esposa, tenían al amante, que yo creo que en el caso de Mitterrand era más que la esposa, o sea, aunque Daniel fue como una figura necesaria, y yo creo que fue una muy buena primera dama, pero realmente con quien vive y convive a diario, Mitterrand es con Anne. Pero aparte de ellas dos, tuvo no sé a cuántas, igualito que Víctor Hugo. Tiene a Adele, tiene a Juliette, y se acuesta con quien se le para enfrente. Pero yo creo, o sea, cuando tú lees bueno, no sé si te quedó esta sensación o no, yo al acabar de escribir la novela, siento que que les fueron profundamente leales a estos amores de ellas dos, pero eso es mi impresión, vaya, ojalá ellos obviamente hubieran dicho que claro que fueron leales porque se tenían que defender de alguna manera, ¿no? Por ahí lo puse un poco de broma en la conversación cuando los pongo a platicar, que dice salud por un par de polígamos muy fieles o no sé qué, no me acuerdo qué les puse a decir. Sí, muy cierto. Pues muchas gracias, Beatriz. Muy bien, A- pues creo que todas las preguntas han sido contestadas. Me ganaron las dos que yo tenía ahí. Entonces, pues estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado el día de hoy
a pesar de que tienes ahí un problema con la garganta. Muchas gracias. Qué horror. Y pues nada más te pedimos de favor la foto, que Sí, quede ahí la claro. foto del libro. A ver, ahí va el primer intento. Va 1, 2 y 3. Y va otra, porque Nela creo que salió cerrando los ojos, entonces ahí va. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias, Beatriz. No, Muchas gracias a gracias. ustedes. Ahí Sí, gracias, recomienden mucho Beatriz. la novela. Claro que que sí. Supuesto. Aquí a todos Bueno, nuestros La estamos amigos recomendando y conocidos. regalando. me Yo parece ya la bien. regalé, sí. Y todo. Ajá. Bueno, Perfecto. buenas Estamos en noches, contacto. Muchas Te gracias. gracias, Beatriz. mejores, cuídense Buenas noches a mucho. todos. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye. Buenas noches, hasta luego. Ya salimos del Facebook. Gracias a todos, Alex. Qué bueno que nos acompañaste.